Un saludo. Esta parte que voy a exponerle, quiero decirle que fue realizada post edición porque en el video original tuvimos dificultades con el audio. Bueno, entonces para iniciar la exposición, voy a recordarles que esto hace parte de mi experiencia personal. La exposición tiene por título Educación, que es un concepto, una pedagogía del amor como productora y transformadora en la constitución de un sueño. Les recuerdo que esta exposición fue preparada para un encuentro con los maestros sindicalizados de Montelíbano, en donde me invitaron a exponer en torno al tema del neoliberalismo. Y como no soy experto en la materia, en cambio propuse contar un poco la experiencia que como docente del Alto San Jorge he tenido en diferentes campos, y lo cual me ha permitido hoy hacer una propuesta pedagógica que tiene por título precisamente Educación o Pedagogía del Amor. Entonces voy a pasar a exponerles la primera parte, lo que teníamos preparado. Bien, entendemos la utopía como aquel sueño que desencadena en nosotros la necesidad de construir, superando la distancia entre lo real y lo ideal. Son palabras de la maestra Diana Jaramillo. Y los sueños son proyectos por los cuales se lucha. Su realización no se verifica fácilmente, sin obstáculos. Implica, por el contrario, avances y retrocesos, marchas, a veces demoras. Es el pensamiento de Freire. Entonces voy a dividir esta exposición en tres partes: una historia personal de la materialidad y la espiritualidad del sujeto de deseo, una historia laboral, que es mi propuesta didáctica en específico en el campo de la didáctica de la matemática, y una historia colectiva, que es la propuesta pedagógica para el San Jorge, así como la hemos vivenciado. Entonces vamos a hacerlo en tres momentos. Bueno, la primera parte, que tiene que ver con la experiencia productora en educación en el contexto sociocultural sanjorgino, es contarle un poco la experiencia que surge por allá a mediados de 1992, cuando éramos estudiantes y hacíamos parte de las OCJs de Córdoba, de las organizaciones creativas juveniles, y ya notábamos cómo aquel estudiante que había mostrado bajo rendimiento, aquel estudiante que presentaba lo que llamaban problemas de disciplina o de conducta, aquel estudiante que en ocasiones era expulsado de la escuela, cuando tenía la posibilidad de trabajar en uno de estos grupos juveniles y de realizar trabajos colectivos, aparecía entonces en él la creatividad, aparecía la disciplina, aparecía la tenacidad, el esfuerzo, el trabajo en equipo como virtudes. Entonces ya sospechábamos que algo raro pasaba al interior de la escuela, que no veía un sujeto que aparecía como escondido, invisibilizado, y sobre el cual caía parte de la represión de la escuela y de la sociedad. Luego, cuando empezamos a trabajar todo el tema de las pruebas ICFES, porque notamos en este discurso del Instituto Colombiano de Educación Superior algunas posturas que nos parecían muy racistas o poco comprometidas con la realidad social y política colombiana. Tuvimos la oportunidad de trabajar con más de 1000 estudiantes, con muchas instituciones en todo el San Jorge, en todo el Alto San Jorge, en sus 8 municipios, y recoger el sentimiento, recoger las emociones, los dolores de estos estudiantes, la manera como ven el mundo, sus preocupaciones, sus anhelos, y tratar de interpretarlos para ayudarlos y que no fueran cortados por esa sierra filuda en la que se convirtió el famoso examen de Estado y que muchas veces imposibilitaba el acceso a la educación superior. En ese diálogo escuchamos al ICFES desde una postura bastante diferente a las que hoy por hoy
sostienen, era un IFE muy centrado en los aspectos cognitivos y que consideraba que preparar a un estudiante para la prueba del ICFES o la prueba Saber 11 era hacerle truco a la evaluación y que no reconocía que habían unas realidades sociales que tal vez justificaban la necesidad de orientar a cierto tipo de estudiantes que estaba en desventaja con un estudiante de estrato más alto o que estaba inmerso en otras realidades. Poco a poco, con el pasar de los años, el IFE fue aceptando una realidad comprometida con el aspecto social. Poco a poco fueron permeando los discursos de la psicología cultural, discursos antropológicos que empezaron a mostrar de que en efecto había una brecha educativa entre los colegios públicos y los colegios privados, que en efecto existía un concepto que hoy en día es reivindicado desde los mismos discursos del IFE, desde unos textos que aparecen publicados en su página, que hacen parte del debate político, un nuevo concepto, que la educación no hay que revisarla solo desde el concepto de calidad educativa, sino desde el concepto de brecha educativa. Yo invito a los directivos docentes del Alto San Jorge a revisar este documento que aparece aquí citado y leerlo y ver lo que implica entender ahora la educación en términos de brecha educativa y no solo de calidad educativa. Entonces, poco a poco, la prensa nacional fue concediéndonos en parte la razón frente a nuestra preocupación. Fueron aceptando que esta prueba consistía entre una lucha de ricos y pobres, que habían evidencias que mostraban la existencia de esa brecha social, conceptos muy egoístas que nacían del gobierno de turno, fueron poco a poco reemplazados por reflexiones a las que se dio espacio desde el mismo IFES. Hoy se empiezan a reconocer que en cierta manera la divulgación de las especificidades de la prueba tiene efectos positivos porque reduce las inequidades que la misma prueba pueda generar. Entonces ya por lo menos el IFES reconoce y reivindica también el derecho a orientarse, ve la evaluación ya no como un instrumento invasivo, o por lo menos comienza a verlo así, sino como un instrumento que necesita o que demanda de una negociación o de un acuerdo, más bien de un acuerdo entre quienes van a evaluar y quienes son evaluados, y que toda evaluación es una autoevaluación. Hoy reconocen cómo el mismo conflicto armado en Colombia guarda una relación estrecha con lo que llamamos logro educativo, cómo las realidades familiares, la presencia de un padre de familia, específicamente de una madre de familia en el hogar, juega un papel preponderante en el buen desempeño que un estudiante tenga en la prueba. Hoy la prueba se entiende ya no como un mero instrumento que evalúa lo cognitivo, sino también como un instrumento político en el cual juega un papel importante la realidad social, la realidad política de los estudiantes. En esa medida, nosotros encontramos en toda esta realidad la posibilidad para preguntarnos por qué a nuestros estudiantes les cuesta tanto aprender los conocimientos y los saberes que son propuestos en nuestros planes de estudio, superando aquel cuento de que el estudiante no aprende, porque reconocemos que el estudiante siempre aprende y como dice la pensadora argentina, muchas veces aprende antes de que los maestros se lo permitamos. Ellos están aprendiendo en todo momento, pero ¿por qué no aprenden los conocimientos que la escuela quiere enseñarles? Más adelante hemos comenzado a entender que probablemente parte de la respuesta a esta pregunta es porque esos conocimientos y saberes son ajenos a su realidad y vienen casi que impuestos por los planes de estudio. También la otra pregunta, ¿por qué a nuestros estudiantes tienen tan bajos desempeños en las evaluaciones internas y externas? Entonces, con esta pregunta, más lo que el IFE decía de que la tarea no era tanto preparar al estudiante como ayudar al maestro, transformar al maestro, nos dimos a la tarea también de entrar en contacto con los maestros de la región, en unos procesos de formación muy, digamos que para los informales, muchas veces de manera informal, se saborea, otras veces gestionado por la misma institución. ¿Por qué nuestros estudiantes tienen tan bajos desempeños en las evaluaciones internas? Y estas dos cosas... Bueno, estas dos cosas resonaban en nosotros más cuando el IFE decía que no había que preparar al estudiante o que no había que impactar tanto al estudiante de la media como impactar al docente, protagonista del acto educativo, uno de los protagonistas del ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje. Entonces nos fuimos a través de
sendos convenios, primero con la diócesis de Montelíbano, en los municipios de Ayapel, Buenavista, La Apertada, Montelíbano y Puerto Libertador, a un trabajo en la revisión de planes de estudio, en la revisión de modelos pedagógicos, en la revisión de sistemas de evaluación. Luego lo hicimos con las secretarías municipales también de los municipios del San Jorge. Más de 1000 docentes los llevamos a la evaluación para que también fueran sujetos de esa evaluación y conocieran de primera mano lo que siente un estudiante al ser evaluado por un instrumento sistemático u objetivo, porque en ese entonces todavía no había concurso docente, todavía el maestro no estaba presentando exámenes de este tipo y queríamos generar la reflexión para poder hacer la crítica, conocer de primera mano esas experiencias. Luego vino un trabajo ya en materia de didácticas específicas con Cerro Matoso, la Fundación San Isidro, en los municipios del Alto San Jorge. Hicimos talleres. Hemos sido hasta el momento una de las pocas iniciativas que a nivel nacional le ha enseñado al docente a construir instrumentos de evaluación sistemáticos y le hemos propuesto ir más allá. Al San Jorge tuvimos la oportunidad de traer como invitados en calidad de expertos externos a asesores actuales del Ministerio de Educación Nacional, uno de los protagonistas de los famosos DBA, quien le hizo la crítica, el profesor Gilberto Bando, quien primero le hizo la crítica a los primeros DBA y luego estuvo en la mesa de trabajo con esos nuevos DBA. A esas personas las trajimos a Montelíbano a tener diálogos con el maestro en materia didáctica de la matemática, didáctica de las ciencias naturales, didáctica de las sociales, de la lengua castellana, porque creíamos, estábamos convencidos que si impactábamos la práctica y el saber docente podíamos lograr una transformación en las escuelas del San Jorge. Hicimos un trabajo desde la Secretaría de Educación Municipal en todos los corregimientos de Montelíbano y en sus instituciones urbanas, socializando estas propuestas, intentando construir nuevas, pero la verdad, quiero decirle, nos encontramos ante una realidad muy dura. Insisto, muchas de nuestras escuelas están fundamentadas en discursos teóricos europeos, anglosajones, que son racistas, que ningunean, que por debajean, que enajenan, que cosifican al hombre suramericano. Por eso, lo que intento proponer, lo que intento mostrar a través de esta exposición, ha sido, por un lado, esa experiencia pedagógica que la llamamos experiencia de producción, y con ella las propuestas de unas políticas públicas para el San Jorge en clave de lectura crítica. Por ejemplo, gran parte de la experiencia nos mostró que nuestras instituciones carecen o padecen más bien lo que en teoría los españoles llaman psicologización del currículo. Es decir, gran parte de lo que hacemos está justificada en una psicología cognitiva que es mentalista, que deja de lado la corporeidad, que deja de lado la materialidad, que deja de lado la cultura y se empecina o se encasilla en dar cuenta solo de fenómenos que supuestamente se dan en la cabeza y en el cerebro, pero no en el cuerpo del sujeto que enseña y que aprende. Sobre esto podemos ampliar que esas concepciones de mentalismo, platonismo y solipsismo siguen siendo las protagonistas en gran parte de nuestras prácticas de enseñanza. De paso, también encontramos una biopolítica del poder, como lo dice la escuela del discurso de la escuela francesa, del Collège de France, y que veíamos entonces la necesidad de reconocer una forma de colonialidad instalada al interior de nuestros planes de estudio, al interior de nuestras prácticas pedagógicas. O sea que la lucha del magisterio tiene que ser necesariamente, como lo ha dicho el Movimiento Pedagógico Nacional, hacia afuera, pero también hacia adentro. Encontramos y hemos registrado también entonces en los llamados modelos pedagógicos las presencias de discursos que imposibilitan el protagonismo, la voz colectiva, superar el individualismo, pasar a un trabajo colectivo, a una forma de entender y ver el mundo a través de los ojos de los otros. Formas de evaluación que discriminan la corporidad, repito. Por eso es que hemos insistido tanto en educación como un concepto de la buena educación más que un concepto técnico de la calidad. Estimados maestros, gran parte de nuestra lucha no es solo contra el gobierno. Recuerden que gran parte del pueblo colombiano también nos desconoce. En este momento hay una ama de casa, en este momento hay un comerciante,
en este momento hay un estudiante e incluso hay un maestro que no comparte nuestra lucha como maestro, como intelectual o como profesional de la educación, porque en su forma de pensar, en su formación que le dieron en la escuela, le han enseñado a mirar a través de discursos que son racistas y que le impiden reconocer la lucha del otro. Por eso nosotros no hablamos de calidad educativa, sino de un concepto mucho más arraigado al discurso latinoamericano, como es el concepto del buen vivir. Y por eso hemos tenido que justificar esta propuesta en unas bases antropológicas que no son las del discurso europeo ni anglosajón, sino las del discurso latinoamericano, la de una antropóloga como Virginia Gutiérrez de Pineda, hoy resaltada en el billete de 10.000, pero tristemente en el anonimato porque no es reconocida en la fundamentación de nuestras propuestas. La maestra Catherine Wall, el profesor Sergio de Subiría, Arturo Escobar, entre tantos otros. Una sociología sentipensante como la de Faz Borda, la de David Sánchez Juliao y Boaventura de Sousa Santos, Manuel Zapata Olivella, en fin. No, si ustedes revisan en estas propuestas, a diferencia de las que caracterizan un buen número de las instituciones educativas de Córdoba y de Colombia, no está fundamentada en ese pensamiento anglosajón eurocéntrico que reivindica a un hombre macho, a un hombre logocéntrico, a un hombre racista frente al color, frente a la episteme del pueblo latinoamericano, formado por un pueblo indígena y por un pueblo afroamericano. Entonces, en el marco de esta propuesta, hoy reconocemos por qué tanta resistencia a lo que hace el maestro en la calle. ¿Por qué mucha gente piensa que somos desadaptados, que estamos generando violencia? Nos ponemos en su lugar porque sí tenemos la capacidad para ver a través de los ojos del otro. Y entendemos que esa gente que se nos opone no lo hace tampoco porque tenga una mentalidad negativa, mala o como queramos llamarla, sino porque está convencida de una verdad y cree que esa es la única forma de hacer la realidad y de transformar este país. Por eso nuestra propuesta de educación crítica parte de que así bien como hay escuelas neoliberales, porque claro que las hay escuelas pensadas para el neoliberalismo. El grupo de Washington es una escuela que se ha irradiado por América Latina y tristemente llegamos a una vereda del Alto San Jorge y encontramos una escuela configurada con la teoría del grupo de Washington, con la teoría de la línea crítica de la escuela de Frankfurt, que crítica o no, son discursos ajenos a nosotros y que han ido permeando y que hoy en día están en el corazón de nuestras propuestas. Discursos racistas que se ubican en la zona del ser, pero que a nosotros, como dice el doctor Grofogel, nos dejan en la zona del no ser, donde no se nos reconocen derechos siquiera a pensar diferentes. Entonces, por eso encontramos, desde una razón metonímica, como dice Boaventura de Sousa, términos con los que nos descalifican, como el ignorante, el residual, el inferior, el local, el improductivo. Por eso consideramos la necesidad de una sociología para entender esas ausencias, esas invisibilidades de las cuales habla David Sánchez Juliao, esas que han sido desperdiciadas, esas miradas a las que no se les escucha porque son críticas. O como dice Falborda, reivindicar esos conceptos que nacen en nuestra localidad, ese concepto de Jewa que vivíamos desde tiempos precolombinos, conceptos como los de la madre tierra, la pachamama, el suma causay, el suma camaña, el buen vivir, el buen convivir, los sentipensantes, el gobernar obedeciendo y no el gobernar mandando. Por eso tenemos, como decía ahora hace poco el compañero Alarcón, si en una escuela se elige un personero, pero no se le enseña a obedecer, sino a mandar, cuando tengamos el gobernante, él no considera necesario escuchar al pueblo y obedecer al pueblo porque él cree que el gobernante gobierna mandando y nosotros le estamos diciendo, como dice la comunidad de los tojolabales, es gobernar obedeciendo, es un poder obedencial, un poder que viene del pueblo. Por eso invisibilizan al pueblo, porque han sido formados para invisibilizar al pueblo, no formados para reconocer al pueblo, y no como una masa homogénea, sino como precisamente lo que son, un cuerpo heterogéneo. Entonces requerimos de unas ecologías, requerimos de unas sociologías de las emergencias, demandamos en planes de estudio, demandamos en propuestas pedagógicas para el Alto San Jorge, demandamos en las prácticas del docente que lucha en las calles, pero también en las que del docente que lucha en el aula, una transformación de los discursos racistas en todos los sentidos por discursos críticos. Como dije hace un momento,
no como nueva hegemonía, pero sí como propuesta, que si son 7 instituciones, que se les permita, que se les garantice por parte del gobierno, por parte de quien cumple las funciones del Estado, por parte del sindicato. El sindicato tiene que luchar por garantizar para que en los contextos locales existan por lo menos una o unas pocas propuestas de corte crítico que sean coherentes realmente con la lucha que hace el maestro en la calle. Porque de lo contrario, ¿qué ganamos haciendo la lucha al gobierno de turno si estamos formando gobiernos de turno cada vez con mayor capacidad para aplastarnos? Si yo formo en el aula de clase a una persona desde una concepción individualista, desde una concepción idealista, en el peor sentido de la palabra, cuando digo ideal es que desconozca la corporeidad. Ahora enseguida me refiero más a eso. Si yo estoy formando a un estudiante con una serie de logros y entre esos logros está el mercado, que contribuya, que sea un nuevo elemento para defender el mercado y para poner el mercado por encima de los seres humanos. No me debo quejar cuando esa persona llegue al poder y haga uso de todo ese saber que la escuela le entregó para aplastar a la escuela, para aplastar al pueblo, para aplastar a las comunidades, porque de alguna manera tenemos parte de la responsabilidad. Por eso en nuestras propuestas de política pública para el San Jorge hay una lectura en clave crítica que no puedo por el tiempo profundizar. Segundo, hay una experiencia transformadora y es como maestros no podemos resolverlo todo, pero al menos desde nuestro trabajo de aula podemos aportar un grano de arena. Entonces como maestro, desde 2 o 3 experiencias, primero a través de mis trabajos en mi formación como licenciado y luego en mi formación como magíster, pero también en mi trabajo como maestro de la institución educativa Alianza para el Progreso, he realizado 3 propuestas. La primera que tuvo que ver con un trabajo a nivel de pregrado en materia didáctica de las matemáticas, enfrentado a problemas que se supone y que la escuela trata típicamente, hegemónicamente, casi exclusivamente, como si fueran problemas de tipo cognitivo. Y cuando digo eso es porque ciertas escuelas de la psicología creen que lo cognitivo está desconectado de lo político, está desconectado de la materialidad. Entonces se enuncia como imposibilidades, como inhabilidades, como falta de competencia. En el caso específico, un maestro de matemáticas se pregunta por qué a un niño se le dificulta ver un objeto como este en el tablero, por qué se le dificulta verlo en el cuaderno, por qué se le dificulta darse cuenta que este objeto cuando se va transformando a través de una rotación es un triángulo rectángulo, pero que en esta posición no logra dar cuenta de esa realidad. Si ese estudiante no la ve, al ser evaluado por un sistema agresor, por un sistema que desconoce la materialidad del estudiante y que solo ve en él una carencia intelectual, una carencia cognitiva, entonces el estudiante reprueba y va a la calle. Por eso no estamos de acuerdo con las escuelas que se caracterizan por hacer reprobar, por expulsar estudiantes, porque gran parte de esos estudiantes expulsados hoy se reivindican en una lucha en la calle. Esos que están en la primera línea, no todos, pero gran parte de ellos fueron estudiantes expulsados por la escuela. Fueron estudiantes que reprobaron en la escuela y reprobaron frente a discursos colonialistas. No, Por lo tanto, nos apoyamos ya no es la llave. En referentes socioculturales para intentar mostrar cómo a través de un lenguaje crítico, en este caso las representaciones semióticas, se podían lograr que el mismo objeto visto desde diferentes representaciones fuera más visible para el estudiante y que aquel que no lo podía ver en su forma simbólica, lo podía ver en su forma gráfica o lo podía ver en el lenguaje natural. Pero esto es reconocer la multiplicidad de posibilidades y de individuos. En este entonces todavía estábamos trabajando desde la escuela cognitiva, apoyándonos en investigaciones como la del profesor Cristian Hedry de la Universidad Pedagógica Nacional, pero sin querer nos topamos con una realidad, nos encontramos con una realidad y fue la investigación de la profesora Virginia Gutiérrez, que mostraba que eso que algunas escuelas llaman lo cognitivo o estilos cognitivos, y quiero decir que nos volvimos expertos en esa materia. Por eso hoy cuando nos hablan de estilos cognitivos no somos ajenos, reconocemos las posibilidades que hay en ellos, pero también reconocemos las limitaciones.
Y cuando proponemos una pedagogía crítica, no estamos diciendo que es de espalda lo cognitivo, sino una pedagogía que ya superó lo cognitivo, que lo incorporó a una complejidad mayor, para que no nos tomen de ingenuos cuando hacemos esta propuesta. Entonces, a través de aplicaciones de tipo todavía muy cognitivista, diagnosticamos problemas, pero las soluciones que estamos dando están enmarcadas en propuestas ya de trabajo colectivo, apoyado en sistemas semióticos o en sistemas simbólicos de la cultura más inmediata. Por eso fue que ya a nivel del posgrado, esa propuesta se transformó en un trabajo que pregunta por la objetivación del concepto de perpendicularidad, y ya apoyados o partiendo del reconocimiento de un pueblo que vive a las orillas de un río que suministra material de playa para la construcción. El problema de la perpendicularidad y de la dificultad, entre comillas, cognitivas que tiene un estudiante para ver figuras geométricas, lo pusimos en términos de una práctica como la de la construcción de vivienda. Porque si al ser humano se le reconoce en su complejidad, no se le desconecta de su materialidad inmediata. Somos hijos de constructores aquí en Montelíbano. Hemos sido constructores y tenemos la necesidad de construir vivienda. Entonces, ¿por qué razón a un estudiante se le puede dificultar comprender el concepto de perpendicularidad si en su cultura lo vive, a menos que sea una escuela que intenta enseñárselo de espalda a su realidad material más inmediata? Por eso en este trabajo de investigación, de la mano de autores críticos como Pablo Freire o Leontiev de la escuela rusa, y tomando trabajos también latinoamericanos como la experiencia del brasilero Orivaldo de Moura y su concepto de actividad desencadenadora, nos fuimos al aula de clase agarrados de las propuestas de la maestra Diana Jaramillo a trabajar actividad social, práctica social, validación y legitimación de significados y sentidos, hacer que ese conocimiento matemático conecte una realidad epistemológica con una realidad ontológica, una realidad material, concreta, más allá de la realidad abstracta. Entonces, de la mano de un concepto como la actividad sensible, hemos avanzado en este trabajo. Y luego de terminar esta experiencia investigativa, en donde el análisis se fundamentó en el método dialéctico, encontramos unas categorías emergentes. La primera, que la transformación material emancipadora de los estudiantes está en dialéctica o muestra la dialéctica de unos sujetos otros que constituyen un colectivo. Por eso estamos convencidos. Por eso, bueno, no voy a hablar de convencidos, pero sí sospechamos que esa persona que está ajena a la lucha sindical, que está ajena al paro nacional, que está ajena a la lucha que están viviendo nuestros jóvenes en la calle, esa persona fue formada en una epistemología, en una antropología que desconoce la mirada sobre el otro y que se fundamenta en una mirada individualista y solipsista. Y una persona o un individuo no es libre. Entonces ahí hay una crítica al concepto de libertad. Como dice Ali Primera, no es solo que el hombre camine por la calle, entre comillas, libremente, pero si ese hombre que está caminando, entre comillas, libremente por la calle, no está arraigado a una escuela, no está arraigado a un trabajo, no está arraigado a una cultura, ese es un hombre preso y jamás será un hombre libre, porque para ser libre tiene que no estar enajenado. Entonces estas categorías nos llevan a superar esas robinsonadas que propone la escuela cuando trabaja desde el nicho solipsista la evaluación individual, cuando trabaja desde el nicho solipsista el aprendizaje, como si el aprendizaje fuera una cuestión individual y no un fenómeno colectivo. Entonces nosotros, reforzando las propuestas de autores como Radford, decimos que el ser humano no cogita solo como creía la escuela cartesiana, sino que existe una cogita que es colectiva. Encontramos adicionalmente una categoría que tiene que ver con el lenguaje como constitutor de esa objetividad y de los conceptos de la escuela, en este caso línea, triángulo y ángulos, pero también otros incluso. Y como tercera, encontramos que esa construcción de vivienda como práctica social fue la que posibilitó la objetivación del concepto de perpendicularidad. Por eso creemos y defendemos la necesidad de una escuela que parta de facilitar la vivencia del estudiante en un contexto material, en este caso el San Jorge. Hago paréntesis para decir, como habitante del San Jorge me duele
que en los Santanderes la escuela, la gente en la calle está defendiendo a capa y espada el páramo, pero nosotros de alguna manera seamos ajenos a la realidad de explotación mineroenergética del Alto San Jorge, al daño quizás irreparable o difícilmente reparable de un ecosistema tan rico, porque hemos creído en una idea de riqueza que está sustentada en el material no renovable como el níquel. Aquí incluso la escuela dice que el níquel es riqueza, pero no resalta la riqueza en el talento humano, en la corporidad humana y sobre todo en nuestro vínculo como territorialidad, es decir, sujeto y territorio. Claro está, repito, existen excepciones de escuelas que lo están haciendo, pero son todavía la inmensa minoría y por eso levantamos nuestra voz. El papel que juegan nuestras culturas tiene que ser protagonista al interior de la escuela. Aquí, por ejemplo, muestro esta imagen donde un estudiante de grado quinto alcanza a objetivar un objeto escurridizo como el objeto de rectángulo y pregunta, por ejemplo, ¿cuál es el rectángulo? ¿La línea que recorre el área al interior de esa figura o el área o la superficie al interior de esa figura? Y ese estudiante, partiendo de la mirada que puso sobre una vivienda indígena, dice, ¿qué es la puerta? ¿La puerta es el marco o es el hueco? Entonces miren cómo la materialidad de una vivienda le permite a un niño elevar esa realidad ostensiva a una realidad epistemológica de un carácter que muchas universidades en Colombia todavía se están preguntando. ¿Cuál es el objeto matemático al que llamamos rectángulo? Porque con el caso del círculo y la circunferencia está claro, pero con el caso de otras figuras no lo está y todavía sigue siendo un obstáculo epistemológico al momento de ser enseñado. Y un niño de grado quinto que, entre otras cosas, fue expulsado de la escuela donde trabajaba, se tuvo que ir porque reprobó. Y como dice Freire, muchos de los que reprueban también son echados de la escuela. Entonces finalizo esta parte mostrando cómo desde esta práctica que es la realmente transformadora, es decir, creo que la lucha más importante del maestro es al interior de la escuela, porque si logramos transformar esas mentalidades producto de la colonialidad del poder, de lo que dejó la colonización, podríamos pensar en tener un hombre nuevo dentro de poco. Pero qué lástima que parte de ese hombre nuevo que hoy se levanta en las calles y que nos tiene tan sorprendidos, fue expulsado de la escuela, fue ninguneado en la escuela, así como es ninguneado por el sistema político nacional y como es ninguneado por algunas religiones, por algunos grupos religiosos y por algunas universidades y por incluso parte de nuestras instituciones que las llevamos en el corazón, no por llevarlas en el corazón dejan de ser racistas. Entonces esta es la gran tragedia. Hoy proponemos un llegar a ser con los otros, una sensibilidad humana, un sistema cultural mediador y subsursor de las prácticas y donde la cultura no sea ese mero axioma periférico que aparece en otras propuestas didácticas y pedagógicas. Superar las prácticas individualistas y transformar el lenguaje de un lenguaje nominador a un lenguaje crítico. Y ahora decimos, usando uso de la metáfora bíblica, como sucedió con Lázaro, ¿qué más hace un maestro al tratar de objetivar un concepto con sus estudiantes sino darle vida a un ser que estaba muerto? En tanto el trabajo objetivado es trabajo muerto, romper con el fetiche que es retornarle el espíritu, resucitarlo, darle vida. El trabajo vivo de mis estudiantes son las matemáticas vivas, no así los conceptos de la matemática occidental que llegan todos en condiciones de cadáveres recién sacados de esas morgues que son los libros de texto en donde se les deposita. Por eso cuestionamos la práctica del maestro que acríticamente toma el texto del DBA o que toma el texto de la secuencia didáctica elaborada por el ministerio o que toma la propuesta pedagógica externa y sin revisarla cree que por el hecho de ser pedagógica puede ser aplicable a cualquier contexto y al nuestro en específico. Porque se trata es de tomar el concepto de trabajo muerto, del trabajo subsumido y volverle a darle vida. Es decir, resucitar eso en el aula de clase, pero en una práctica donde nuestro estudiante no quede enajenado, sino que se le reivindique el derecho a la producción, a ser productor de conocimiento. Toda esta experiencia la presenté hace poco en el espacio que abrió el Ministerio de Educación Nacional que se llama Investigación en la Escuela y el Maestro Investigador en Colombia. Y nuestro manuscrito pasó a la etapa de evaluación. Un manuscrito que tiene el nombre
de la actividad humana sensible en la subjetivación de estudiantes que vivencian la objetivación de un concepto matemático. Este tema, este título un poco teórico, se puede ver cuando revisamos la experiencia particular de un proyecto de aula que hemos vivido en la institución educativa Alianza para el Progreso, en donde en torno a la producción, en torno a la práctica cultural de la producción y transformación del árbol de moringa oleífera, hemos logrado que un grupo de estudiantes se subjetiven, que construyan, que produzcan su propia subjetividad al tiempo que producen conocimientos matemáticos. Entonces ahí se reivindicó el derecho a la praxis y el derecho al diálogo entre el maestro y el estudiante, entre el maestro, entre la escuela y la cultura. Por eso estas imágenes reivindican, esos carteles que estaban al interior de nuestras aulas, reivindican la necesidad de un encuentro con las problemáticas locales, el cuerpo vivo del estudiante sometido a la transformación, no solamente las mentes como las propuestas mentalistas, sino la integridad del pensamiento del hombre con su corporeidad y sobre todo su condición como ser social y como ser colectivo. La práctica social, ética y política, la discusión política como mediadora en los conflictos. Entonces, producto de revisar las creencias, que es otra manera de hacer ciencia, no cientificidad, no cientificista, sino ciencia crítica. Entonces, revisar lo que está en la cultura para dotarlo de organicidad, basados también en el trasfondo teórico que ya mencioné. Voy a pasar muy rápido. Logramos una experiencia que me gustaría compartir con más detenimiento en otro momento, pero que arrojó resultados. Por eso fue que en estos periodos que les estoy mostrando, vivimos diferentes etapas. Y la última etapa, que es la etapa del análisis y la divulgación, la hemos tratado de realizar a través de revistas reconocidas de educación matemática y en espacios nacionales, no con el ánimo de participar de concursos o de participar de shows, sino de comunidades académicas, de comunidades culturales que nos validen, que nos critiquen también, que lleguen con aportes, que nos reconozcan como productores culturales, no como participantes en un concurso o como participantes que van a ser calificados por el ministerio, nada de esas cosas. Entonces, lo que hemos estado haciendo es mostrar esas evidencias del trabajo con el padre de familia a través del enfoque de investigación, acción participativa, cómo el padre de familia va a la escuela y en torno a una práctica contribuye con el saber matemático de sus hijos, de los estudiantes. Esas prácticas las hemos estado socializando. Los estudiantes alcanzaron a formular artículos en torno a ese trabajo. Por ejemplo, vean este artículo de una egresada, Juliana de Hoyo Torres, ver y ser con los otros. Una mirada como esta ya intenta mostrar la superación del individualismo y la nueva postura frente a un hombre cuyo reconocimiento es el de la colectividad. Otra estudiante habla de la sociedad ciega y una escuela opresora. El ensayo acerca de la responsabilidad del área de matemática en la institución educativa Alianza para el Progreso. Con todos estos ensayos nos hemos ido al vecino municipio de Puerto Libertador a participar del primer foro ambiental realizado convocado por un docente con el apoyo de la comunidad. Mire, en toda la región del San Jorge. Es triste que solo se haya hecho un solo foro ambiental. Entonces uno se pregunta, la institucionalidad, ¿por qué le da la espalda a una realidad tan dolorosa como la realidad ambiental que vive el Alto San Jorge? Entonces, lo que está pasando con la mina del Alacrán no es raro. Eso es lo que se espera cuando una escuela permite que discursos hegemónicos sean los que permanezcan y cuando no se le da paso al discurso crítico, cuando instituciones como el gobierno local, como las religiones, todas las instituciones, para no extenderme en este tema, priorizan los discursos hegemónicos. Allá estuvieron nuestros jóvenes, luego participaron en otras ciudades capitales. Aquí estamos en conversación, en diálogo con el profesor Abadio Green, uno de los líderes de la pedagogía de la Madre Tierra. Llevamos un grupo de estudiantes. Bueno, y hago claridad. ¿Quién es el estudiante que vivencia este proyecto? El estudiante de la Alianza para el Progreso, en su gran mayoría, es el estudiante rezagado, el estudiante que queda de un proceso de selección que hacen las instituciones educativas, estudiantes que son echados de las instituciones, estudiantes que son expulsados por problemas disciplinarios, por problemas de conducta,
por problemas académicos y que quedándose fuera de la escuela no le queda otra opción que ir a parar a la institución de la cual denigra, a la institución de la cual escucha solamente que se habla con mala fe. Es triste, pero esta es la realidad y yo no estoy aquí inventándome nada. Entonces, cuando tenemos un estudiante que llega en estas condiciones y a ese estudiante le proponemos un trabajo como este y ese estudiante lo llevamos a diálogos con otras comunidades, nos sentimos orgullosos porque vemos la transformación que estamos logrando desde la escuela. Y cuando ese estudiante habla, voy a compartir con ustedes aquí un audio, espero que funcione. Después de ese trabajo con el grupo de Matemática, Educación y Sociedad de la Universidad de Antioquia, su directora, la maestra Diana Jaramillo, dice esto a sus colegas. Hola colegas, les quería contar que la reunión de ayer del grupo de investigación fue bastante productiva, además fue muy bonita, muy significativa. Esto porque además de la agenda y de los participantes frecuentes, tuvimos la visita de el profesor Jorge Cotera de Montelíbano, que vino con 6 estudiantes de 10º y 11. Estos estudiantes pues nos dieron una lección de ser estudiante crítico, reflexivo. Los aportes y las preguntas que hicieron fueron muy valiosas y además muy pertinentes para los que estaban presentando los trabajos. Sin duda eso nos ha generado varias reflexiones muy positivas, entre ellas una posibilidad de que los jóvenes de los colegios no se escucha, a participar en los grupos de me disculpan, pensé también. que estábamos escuchando. Hola colegas, les quería contar que la reunión de ayer del grupo esos estudiantes que se alcanzan a ver sentados a mi lado, fue bastante uno de ellos productiva, estudia construcción muy en Bogotá, bonita, muy significativa. otro está estudiando trabajo social, esto porque otro además está de en la una agenda universidad y de pública los en Medellín, participantes frecuentes, tuvimos tengo la claro en este visita momento qué de carrera. Hay otro que se está formando profesor la Jorge carrera Cotera militar, de pero de Montelíbano, algo que estamos vino con 6 convencidos, y es que ellos estudiantes presenciaron de la 10º y discusión, 11. fueron actores en la discusión Estos en estudiantes torno a pues un nos nuevo dieron una concepto de lección hombre. Entonces nosotros de por ser lo menos estudiante tenemos lo que llama crítico, Freire, la reflexivo. esperanza de Los que ese aportes y las policía o ese preguntas que soldado hicieron no va a ser fueron ese que se muy cree individuo, valiosas y ese que además se muy cree solamente, pertinentes para ese que se los cree que estaban europeo, ese que se cree presentando solo los mercado. trabajos. Esperamos, tenemos la esperanza en Sin que algún duda eso día nos ha generado el varias policía, reflexiones el muy soldado, positivas, también se reconozca entre parte de un ellas colectivo que se llama una Colombia y posibilidad se de que ponga los de jóvenes parte de de ese los colectivo, colegios que se reconozca empiecen a como participar de los trabajador grupos de y que se ponga del investigación lado del también. trabajador, que se reconozca Bueno, como les crítico, voy a como mandar suramericano, foticos. y si se forma como empresario, Salimos todos. igualmente. Producto de los diálogos con estos estudiantes, miramos cómo en esa concepción que tenemos sobre la actividad humana sensible, lo que recogemos es como ese conjunto de condiciones físicas y espirituales, ojo, abro comillas ahí, el conjunto de condiciones físicas o espirituales, porque voy a finalizar hablando de esa parte espiritual, que existe en la corporeidad, en la personalidad viviente de un hombre y que éste pone en movimiento cada vez que produce valores de uso de cualquier tipo. Es lo que en este momento logramos ver que falta en Colombia. Estamos pensando que lo espiritual va por un lado y lo físico va por el otro. No nos damos cuenta que no basta rezar, que no basta rezar. Y cuando digo no basta, no estoy diciendo que está malo rezar. Es necesario rezar, pero no basta rezar, porque al hombre también hay que darle pan. Entonces la lucha que se está viviendo en las calles quizás es por esta digresión, por esta separación o por esta dicotomía a la que sometemos al niño en la escuela. Por una parte el cuerpo, por otra parte el alma o el conocimiento o la mente o los aprendizajes, como si fuera posible desconectarlo de lo otro. Más Bio como proyecto de aula fue un empeño, un trabajo en torno al concepto de valor. Ahí en donde autores críticos señalan que una mercancía cuyo valor de uso posee la peregrina cualidad de ser fuente del valor. Es decir, si estamos en un capitalismo que reivindica el concepto de mercancía, nosotros no queremos ser racistas con esa mentalidad, pero sí queremos que esa mentalidad reconozca que la primera mercancía, la primera de todas, es el trabajo vivo. Y el trabajo vivo es una persona.
y que ese trabajo vivo es la primera mercancía porque ella es la fuente de todo valor, la fuente de todo trabajo. Entonces nosotros no podemos poner a una mercancía muerta, cualquiera que sea, por encima de la persona. Por eso necesitamos una pedagogía crítica, pero con preocupación. Vemos una escuela que quiere imitar a modelos como el cubano, a modelos como el suizo, pero se sigue fundamentando en autores racistas. No vemos la presencia del pensamiento crítico de Marx, de Hegel, de Leontief, de Vygotsky, de Teodoro Adorno, que aunque Adorno pertenece a la escuela europea, al menos realiza un ejercicio crítico frente a los discursos hegemónicos. Y estamos convencidos que no se puede hacer pan, no se puede hacer pan con cemento. Y creemos que a veces las escuelas quieren liberar al hombre, pero desde discursos que son alienantes. Por eso quiero que sean un poco pacientes conmigo. Voy a terminar ya, llegué al último punto. Y voy a abandonar un poco esta parte muy teórica para entrar en una serie de reflexiones que me parecen de lo más importante y que si nos las llevamos cada uno de nosotros para nuestra práctica, al menos nos van a hacer reflexionar. Voy a comenzar, bueno, quería compartir un video, pero no tenemos las condiciones de audio, porque quiero recalcar que todo esto que estamos proponiendo desde la pedagogía crítica es una lucha contra diferentes formas de racismo. Ya no el racismo de piel solamente, sino un racismo epistemológico, un racismo de sexo, un racismo de sexualidad, un racismo de fe, diferentes formas de racismo. Y quien les habla, este maestro de escuela, es incapaz, por esa razón, de pertenecer a un partido político, porque a veces nos cuestionan, como queriéndonos señalar que al ser críticos, entonces nos casamos con algunas ideologías, y nosotros no estamos casados con ninguna ideología, como tampoco pertenecemos a ninguna religión. Todas esas personas que están casadas, el matrimonio implica fidelidad. Entonces los que están casados con un partido político, con una ideología o con una religión están convencidos, tienen todas las certezas y nosotros carecemos de eso. Simplemente tenemos pequeñas parcelas de seguridad, pero extensiones de curiosidad, de dudas y de sospechas. Y lo que más nos preocupa es que cuando hay un hombre que está muy convencido de las cosas, cuando la humanidad ha estado tan convencida, lo que han sobrevivido o lo que han sobrevenido han sido grandes y desgarradoras tragedias, como la que estamos viviendo en el San Jorge o como la que estamos viviendo en toda Colombia. Estas son tragedias productos del racismo, de personas que están convencidas y que creen que tienen la verdad absoluta. Maestros que me escuchan, directivos docentes, sindicalistas, quiero aportar una cosita más. No estamos luchando solo contra el neoliberalismo. Tomando una cita de la profesora Diana Uribe, fundamentada también en un texto de Henry Giroux, hay una mayor lucha contra el neoconservadurismo. No es solo contra el neoliberalismo que luchamos, también luchamos contra un neoconservadurismo que por medio de la preocupación que tiene por mantener un supuesto orden social, propone severas limitaciones a la democratización de la sociedad. Nosotros encontramos escuelas represivas que justifican toda esa represión en un supuesto orden social, en mantener una supuesta disciplina que no es más que racismo frente a discursos emergentes. Entonces creemos que la escuela tiene que superar ambas cosas. Una escuela con fe, sí, una escuela con fe, claro que sí. Una escuela con un profundo sentido de la espiritualidad, pero no puede ser una escuela casada con dogmas, con catecismos o con doctrinas religiosas que han sido caracterizadas a través de la historia por aplicar diferentes racismos contra las sociedades. No lo podemos permitir, y si la escuela colombiana sigue permitiendo eso, no podemos quejarnos que el gobernante que estemos formando en este momento en las aulas y que más adelante llegue al poder sea racista con nosotros. Entonces me quiero referir tanto a la lucha contra el neoliberalismo, que hace su énfasis en la famosa libertad económica como garantía de la libertad política, pero también al neoconservadurismo, que cree que toda esta violencia contra el cuerpo y el alma de los estudiantes se justifica en la necesidad de orden. Recuerden que lo que pelea la clase política dirigente es el status quo, y nosotros somos disque revolucionarios porque estamos cuestionando ese orden, ese status quo. El maestro que les habla
después de hacer el test de Nolan, los invito a que hagan el test de Nolan, sale ubicado en esa posición. Mi personalidad, según el test de Nolan, soy una persona con un porcentaje bastante alto de intereses por la libertad personal, pero en cambio bastante bajo por las libertades económicas. Eso no me hace un liberal, ni un conservador, ni un totalitario, ni del centro, más bien progresista. Por eso algunos se atreven a llamarnos de izquierda, demandando ese viejo discurso también de la escuela francesa. Pero como dice el pensador alemán, el drama no es escoger entre el bien y el mal. Si aquellos son los buenos y nosotros somos los malos, es fácil escoger, o viceversa, si nosotros somos los buenos y ellos los malos. Pero ¿qué tal si en Colombia la contradicción radica en que hay cosas interesantes en aquellas otras propuestas, pero también en las nuestras? Así que si yo levanto la voz, no es porque esté convencido de que la pedagogía crítica es el único camino, sino porque sigue siendo un discurso invisibilizado por la gran mayoría de las escuelas. Y por eso reivindico también el pensamiento de este otro personaje latinoamericano, porque quizás no sea ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Quizás no necesitamos irnos a los extremos, sino empezar a pensar como pensaban nuestros pueblos primitivos, de un lado y del otro, como una combinación. Y el maestro que les habla se reconoce como producto de esa dialéctica y formado por esa misma biopolítica. Apoyado en autores latinoamericanos, creemos que no podemos estar defendiendo las certezas, porque las certezas pueden llevar a grandes tragedias. Solo los estúpidos están seguros de todo y los inteligentes estamos llenos de dudas. No sabemos realmente cómo hacer las cosas, pero no estamos de acuerdo en la manera como se están haciendo y estamos intentando hacerla de otra forma. Por eso reconocemos en viejos conceptos como la evasión escolar, es el adverbio afuera, que muchas veces se instala ahí por parte de la escuela discursos represivos y discursos que justifican la expulsión de miles y miles de niños en Colombia, o incluso que no entren. Gran parte de lo que llamamos ausentismo escolar o matrícula, en realidad ahí adentro hay unas realidades que no están siendo, de las que no se da cuenta cuando se le trabaja desde esos conceptos. Reconocemos que gran parte de esos currículos han sido tomados de manera meramente administrativa por un discurso positivista y moderno de la escuela y que muchas veces la planeación o el trabajo que hace el docente, que es más importante que los mismos planes, se les desconoce, se les ignora. Por eso queremos con esto también reivindicar la experiencia de todos nuestros colegas docentes, lo que ellos hacen en el aula. Cuestionar esas prácticas que hoy en día se enarbolan en la escuela, de más pupitres, de más pinturas, mientras carecemos de herramientas para el trabajo. Por eso no nos extrañamos que muchos estudiantes sigan sentados maquillándose, porque le hemos hecho culto al maquillaje. La escuela centrada en el mercantilismo le hace culto al maquillaje. La escuela de mayor calidad. ¿Cómo podemos hablar de calidad con niños sin hambre? Por eso nos sentimos orgullosos, porque mientras en la escuela de calidad a los niños se les invita a un cóctel de Ritalina, nosotros en nuestras escuelas tenemos que arreglárnoslas para ver cómo el niño logra concentrarse sin Ritalina, sin atomocetina, a veces sin alimento. Una escuela de superdotados frente a una escuela diversa es lo que proponemos. Profe Cotera. Sí, profe. Vamos redondeando, que ya nos falta poco para culminar hoy la agenda. Listo, muy bien. Gracias. Por eso consideramos que mientras no revisemos esta práctica, existe ese oxímoron, una contradicción entre la escuela que cuando dice enseñar condena, cuando dice liberar mata, cuando dice estar dando vida. Una escuela que tiene unas contradicciones profundas, porque por un lado el maestro está luchando contra el neoliberalismo, está sindicalizado, un maestro que se dice progresista, un maestro crítico, pero no encontramos en sus fundamentos autores de este calibre. Wilfred Kahl, Manfred Machnis, Henry Giroux, Peter McLaren, Paulo Freire, Antonio Gramsci, en fin, todos los que están ahí están ausentes de las justificaciones. Yo empiezo a leer currículos, empiezo a leer planes de estudio, modelos pedagógicos del Alto San Jorge, y están repletos de autores racistas. Encontramos los positivistas, los idealistas, los psicologicistas, los mentalistas, los cognitivistas, los economicistas, los funcionalistas, los radicales, y todos ellos justifican el sistema opresor con el cual decimos estar luchando en la calle. Y recuerden que no se hace pan con polvo de cemento, no se puede hacer.
más amenazante que ese toro que se ve en la imagen es la escuela que aparece allá en el fondo y que sigue justificándose muchas veces en los discursos que obnubilan y que dominan. Por eso aprovecho este escenario para invitar y para recordar que no es solo la religión el opio del pueblo, son también los medios de comunicación, es también la escuela, es también la religión, es también ese mensaje patriotero que nos llama a reivindicarnos detrás de una bandera, detrás de un himno, de un equipo de fútbol. Vean cómo pretenden usar el fútbol como cortinas de humo. Asimismo, utilizan muchas veces la escuela como cortinas de humo. Ahora quieren que volvamos a las escuelas porque ya saben que lo que está posibilitando la lucha en las calles es que no estamos en la escuela. Una de las cosas que la posibilita es todo este discurso del terror que han armado en torno a la pandemia. Entonces ahora, como esta frase que yo tenía, porque quiero decirles que estoy compartiendo material que ya tenía previamente elaborado, no alcancé a prepararlo para ahora. Como esta frase que yo digo, al mago no le mires la mano que te enseña, sino la otra con la que te engaña. Entonces ahora quieren proponernos estas cortinas de humo. Asimismo, como usan los medios de comunicación para colocar un programa que tramita alimentos, que trabaja con alimentos mientras los niños en Colombia se mueren de hambre. Nos venden discursos. Por eso, esta intervención mía la he hecho con imágenes, todas han sido montadas en mis redes sociales. Hace más de 10 años vengo trabajando ahí, no de manera ingenua, porque sabemos cuál es el cuento también de Facebook y cuál es el cuento con todas las famosas redes sociales, pero somos conscientes que el aula ya dejó de ser las 4 paredes. Hay otras clases de aula en donde necesitamos ser protagonistas y llegamos ahí no con ingenuidad, pero sí con esperanzas y no con fanatismo, con mente abierta, tratando de luchar contra la criminalización de la clase baja, contra esa forma de desarrollo que se dice sostenible. Maestros, los invito, yo sé que no voy a lograrlo con todos, pero uno más que se vincula a la escuela crítica. Si seguimos enseñando el desarrollo como ideal de la escuela, cuando todos nuestros estudiantes se formen como profesionales y crean que el desarrollo es la meta, entonces no tenemos por qué quejarnos cuando nos acaben la región con la justificación de que nos vamos a desarrollar. El catch up, en inglés, como dicen los gringos, el ponte al día, el desarróllate para que te parezca a mí, no puede ser lo mismo para los anglosajones que para los colombianos. Eso que ponen nuestros alcaldes en las carreteras, vías para un Estado moderno. Colombia no puede ser moderna, nunca ha sido moderna y nunca podrá ser moderna, porque Colombia es mucho más que ese discurso europeo. Colombia es muy diverso. Nosotros no necesitamos solamente progreso y desarrollo, necesitamos buen vivir, conceptos nuestros. Por eso, también tenía un audio aquí, pero ya se nos acabó el tiempo. Por eso no podemos pensar que esta cortina, que este montón de contaminación que sale aquí en desarrollo y no podemos casarnos con esto. Si bien esa forma de industria le da trabajo al hombre del San Jorge, ese hombre del San Jorge se está ganando eso y está produciendo valor, y gran parte de ese valor no se lo están devolviendo porque es plusvalor. Entonces no nos podemos casar con esa forma de pensamiento. Tenemos que entender que el minero es un hombre enajenado y tenemos que aprender a reclamar por él, pero no en virtud del concepto de desarrollo y progreso, sino en virtud del concepto del buen vivir. Porque hoy el temor ya no es solo al diablo, el temor ya no es solamente a la hegemonía militar, ahora el temor también es a la hambruna, porque se están acabando los recursos de nuestra madre tierra. El sistema entero los está exterminando. Entonces tenemos que superar eso. No podemos seguir haciéndole, digamos que, el eco a un discurso destructor. Desde la escuela se forma el niño para que sea empresario, pero empresario con toda esta mentalidad es un empresario destructor. No es un empresario que cuide la casa. Y a las iglesias le decimos, así como al interior de las iglesias hay un pensamiento liberador, también hay un pensamiento opresor. Entonces no estamos contra la iglesia, pero sí estamos contra toda fuente de opresión que nace en ella, contra toda fuente de discursos racistas, porque al interior de varias iglesias surgen discursos también de liberación,
y desde la práctica docente necesitamos apelar a esos discursos, porque toda civilización que sea incapaz de resolver los problemas que suscita su funcionamiento es una civilización decadente, dice Aimé Césaire. Voy a finalizar recordando, cuando la escuela se ocupa más de los aprendizajes que de quien aprende, de su ser, también vende chucha por liebre, como decía el pensador europeo. Nosotros necesitamos, y con esto voy a finalizar, la escuela crítica, al no estar casada con ningún pensador, toma de ellos pero lo cuestiona. Y así como Hegel hablaba de reivindicar el espíritu, nosotros demandamos también reivindicar el cuerpo. Por eso algunos decían que estaba de cabeza. Entonces nosotros no le decimos no a esas posturas idealistas, pero demandamos que junto a ellas avancen las posiciones en defensa de lo corporal, de lo material, de lo humano. Esta exigencia responde a ese compromiso tenso, a ese esfuerzo tan afanoso y excitado que se muestra por arrancar al hombre de ese estar ensumido en lo insensible. Recuerdo estas citas. Se dijo, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No en el cielo como decía Hegel, en la tierra como en el cielo. Y no se dijo que no vive de pan el hombre. No solo de pan vive el hombre, pero ese no solo implica que sí vive de pan. Por eso no es el aprendizaje del estudiante lo que nos ocupa. En una pedagogía crítica lo que nos ocupa es el ser del estudiante, el sujeto, reivindicar el sujeto. Pero recordamos que toda crítica comienza por una crítica a la religión. Si desde la religión se nos está enseñando una mirada egoísta, una mirada centrada en lo espiritual como si no estuviera con ello también lo corporal, ahí hay una ética que demanda de ese amor al prójimo un reclamo por la naturaleza, un reclamo por el ninguneado, la espiritualidad del dinero, como dice Hinkelhammer, ese teólogo, la actualidad de la religión neoliberal del mercado, que hace del mercado un Dios. Nosotros no estamos a favor de ese Dios y nos declaramos ateos de ese Dios, pero no es así como dicen los que están en contra de la lucha, que esta lucha de Colombia es una lucha de ateos. No, creemos en Dios, pero en el Dios del amor, no en el Dios del mercado, no en el Dios del dinero, que prohíbe pensar y que quiere que aprendamos la religión como un método porque todo está escrito. No en el Dios mercader. Pensamos en una ética construida no con dogmatismo religioso, sino con principios de honestidad y de ecuanimidad. Creemos en una ética del argumento. No aceptamos que se estigmatice la ideología, porque toda forma de pensar tiene derecho y tiene espacio cuando se quiere formar colectivos. Quiero cerrar, porque puedo reivindicar cualquier tipo de subjetividad, pero en especial vi una escena que me impactó mucho. Vi a un grupo de personas de género diverso pararse frente a los soldados del SMAT y con un baile sensual, con un baile erótico. Hablo de ese erotismo que es cuestionado en las escuelas, que es castigado en las escuelas. Si en una escuela se echa a 30 estudiantes a la calle por un acto erótico, no me explico por qué escandalizarnos cuando en una forma equivocada el erotismo se le mocha la cabeza al líder sindical y se le expone en la plaza pública. Entonces reivindico todo ese erotismo de estas personas de género diverso frente al SMAT. Ahí hay un cuestionamiento, un concepto de poder y de bravura, de hombre. ¿Cuál es el hombre? ¿El macho del SMAT o ese sujeto de género diverso que poniendo en riesgo su vida le dice aquí estoy con mi baile erótico diciendo que el violento eres tú? Esa escuela es la que demandamos desde una pedagogía crítica, una escuela que nos evite ser arrastrados por el vicio que tenemos de pensar que todos tienen que estar en el mismo camino. Por eso tantos muertos, personas que creían en Dios, asesinados desde la religión a través de discursos racistas.
cuando en realidad lo que reclamaban esa era otra forma de ver a Dios como un Dios de amor y que permite el pensamiento colectivo. Maestro, finalizo recordando ese pensamiento de el señor Pepe Mojica. Ya intentamos una revolución a través de los medios, tratando de transformar los medios de producción, pero si no transformamos la cultura desde la escuela, la manera de entender el mundo, esa transformación nos entierra. Por eso reivindicamos todos estos discursos que hoy en día siguen siendo ninguneados por parte de la escuela. Quiero decirles que voy a socializar este pensamiento para cerrar. Si no te estoy vendiendo licor de la mejor marca, si no te estoy vendiendo pornografía en HD, si no te estoy vendiendo a Jesucristo, si no te estoy vendiendo alimentos balanceados para que vivas eternamente, si no te estoy vendiendo el elixir de la potencia sexual, ni te estoy vendiendo fútbol de temporada, ni hechizos, ni ciencias que lo resuelven todo, si solo estoy discutiendo contigo conocimientos imperfectos, llenos de sospechas, de pasiones, de incertidumbre, todo eso es porque en la práctica profeso un profundo amor por ti y por la humanidad. ¿Te das cuenta? Yo soy un maestro de escuela y no uno de los mercaderes del templo. Para mí, soñar es el derecho que tenemos a pensar en un mundo que no lleve todo a ser mercado, que entienda que todo no se puede dominar por la lógica del mercado, porque si todo se convierte en mercado, se acabó la esperanza. Por lo tanto, si la pedagogía no encara a la política, la mayor desgracia sería que ella continuara conduciendo a la mujer, a la niña, al hombre, a la sociedad entera. Tenemos derecho a un sueño. Yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños sueños son. Sueño con un alto San Jorge, lo que fuera la tierra del Gran Guley como territorio de paz y amor. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias a usted, profesor Jorge Cotera, por su intervención, su propuesta. Me quito el sombrero. Pedagógica. Esa es la clase de maestro que necesitamos en Colombia, carajo. Felicitaciones, profesor Cotera. Gracias, maestra. Esto también es aporte suyo. Esto es un trabajo colectivo. Jamás un trabajo Gracias. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Excelente tu exposición. La verdad es que nos llama la reflexión. Y queremos esa juventud crítica de la sociedad y también propositiva. Muchas gracias, Jorge. Profe Gilma está en la... gracias. Profe Gilma está todavía en la reunión. Darle las gracias a los compañeros por seguir conectados, por seguir expectantes de estas disertaciones, de estas exposiciones y valiosos aportes. Compañero, mire, le tengo una información sobre la vacuna. Mucha gente está preguntando alrededor de esta situación y los que se van a vacunar son todos los maestros del municipio de Montelíbano y de Córdoba y de Colombia, sin ninguna excepción. Estamos en la etapa 3 y se van a vacunar todos los docentes. ¿Qué se está esperando? Que Gobernación, a través de Secretaría de Salud, den la orden, saquen la resolución para que todos los docentes, compañeros, puedan vacunarse. Otra pregunta que me han hecho, si la vacunación es obligatoria. No, señor, la vacunación no es obligatoria. En este país no la han colocado como obligatoria. El que se quiera vacunar se vacuna y el que no, pues tendrá su reserva. Eso es una información de carácter informativo. ¿Dónde se van a vacunar los compañeros? En el municipio de Montelíbano, el que agende aquí en Montelíbano. Y el que quiera agendarse en Montería, pues lo puede hacer virtualmente, se agenda allá y puede hacer su vacunación en el lugar que desee. Algunos lo están haciendo aquí, la misma vacuna que están empleando en Montería es la misma vacuna que están empleando aquí en Montelíbano. Entonces es una información de carácter informativo para algunos compañeros que están preguntando al respecto de eso. Compañera Gilma, adelante.
Siga, profesor Hugo, le toca ya la participación suya para lo de mañana. Bueno, Y la evaluación de la reunión.